con mucha cultura ciudadana, está entendiendo y adoptando por su propia voluntad como debe ser, por su propia conciencia como debe ser, las normas de autocuidado de la alerta amarilla. El lavado de manos es la norma que más ha entendido la gente y está usando. Nos hace falta mejorar en dos de las 3 normas de autocuidado individual más importantes. Además de lavarnos las manos e hidratarnos constantemente, por lo menos cada 3 horas, tenemos que dejar de saludarnos de beso, abrazo o cualquier contacto físico. Cualquier contacto físico. Esa es otra forma de transmisión del virus, de cualquier virus. Del virus de gripa corriente o del virus de coronavirus, que se va a transmitir por la saliva o por segregaciones que podemos transmitir por la piel. De manera que para evitar gripa, que en este momento es igualmente importante que evitar coronavirus para que no nos crezca la triple amenaza que tiene Bogotá de enfermedad respiratoria aguda, no nos puede crecer la enfermedad respiratoria aguda ni por contaminación del aire, ni por temporada invernal, ni por coronavirus. Tenemos que contener esa triple amenaza. Entonces, insisto, quiero decirle a los ciudadanos que nos complace mucho. Tenemos una primera encuesta de valoración que hizo la alcaldía el viernes pasado sobre qué tanto está entendiendo la gente las medidas que le hemos pedido que adopte. Ha entendido bien y ha adoptado bien el lavado de manos y la hidratación, pero ahora necesitamos que entienda y aplique el no saludo de beso, no saludo de abrazo, evitar cualquier contacto físico al saludar, por favor. Eso es igualmente importante a lavarse las manos. Y el tercero va mejorando, pero también necesitamos que se incremente, y es quédate en casa. Quédate en casa trabajando. Quédate en casa estudiando o acompañando y organizando el estudio en casa con tus niños. En la medida de lo posible, quédate en casa. Y si tienes gripa o síntomas de gripa, no es en la medida de lo posible. Debes quedarte en casa y reportarlo al 123. Quisiera enfatizar esas 2 medidas adicionales al lavado de manos, a la hidratación, porque tenemos que lograr, y esto es una pedagogía, yo le agradezco a los medios de comunicación que nos ayuden a hacer esta pedagogía todo el tiempo. Además de lavarnos las manos e hidratarnos cada 3 horas, necesitamos dejar de saludarnos de beso, con el pie, de lejitos, así, con nada que implique contacto. Nada que implique contacto, ni beso, ni abrazo, ni nudillos, ni mucho menos darse la mano. Y quedarse en casa. Quedarse en casa en la medida de lo posible, trabajando, quedarse en casa organizando el estudio en casa que ordenó el señor presidente anoche de nuestros niños, es muy importante. Esas 3 recomendaciones quisiera enfatizarlas. Bogotá tiene hoy, como lo ha reportado el Instituto Nacional de Salud, 28 casos. 28 casos reportados al día de hoy que dieron positivos para coronavirus. Pero la principal razón por la que quisiera insistirle a todos los ciudadanos de Bogotá, a los medios de comunicación, a que nos ayuden a enfatizar las normas de autocuidado, es porque funcionan. Quedarse en casa si uno tiene síntomas, lavarse las manos, no tener contacto físico, funciona, y Bogotá ya lo comprobó. El primer caso de coronavirus que hubo en Bogotá y en Colombia fue el de una joven que llegó de Milán, estudiante, a quien se le practicó la primera prueba de coronavirus en Colombia. Esa joven está hoy curada de coronavirus, lo pudimos confirmar el día de ayer. El primer caso reportado en Colombia de coronavirus ya lo superó, y lo superó gracias a que lo detectamos temprano, le practicamos la prueba, la paciente se aisló en su casa, siguió las recomendaciones de autocuidado, se lavó las manos, se hidrató, se mantuvo en su casa, evitó contacto físico. Esa paciente,
como ustedes saben, ingresó a Colombia el 26 de febrero. Empezó a tener síntomas el 27 de febrero. Tiene 19 años. Se le tomó la prueba y dio positivo. Se le tomó la prueba el 5 de marzo. Dio positivo el 6 de marzo. Se mantuvo en su casa en aislamiento. Tenía varios contactos. Hicimos su guía epidemiológica de contactos. Testeamos a la madre, testeamos a la empleada que colaboraba en su casa, testeamos a su padre, a su hermano. Todos han dado negativos, es decir, logramos que no hubiera contagio ni siquiera en su círculo familiar más cercano, que tuvo contacto estrecho con ella. En particular su hermano y su papá eran quienes estaban más constantemente y cerca con ella. Ayer volvimos a tomar la prueba de verificación después del aislamiento y hoy le podemos anunciar al país y a Bogotá que el primer caso detectado de coronavirus en Bogotá y en Colombia ya no tiene coronavirus, ya lo superó. La prueba que se la hicimos el sábado y cuyo resultado tuvimos el día de ayer dio negativa. Esto nos comprueba una cosa que el mundo ya sabe y que ahora hemos probado por primera vez en Bogotá, y es que si seguimos las normas de autocuidado, si cuando tenemos síntomas nos quedamos en casa, si nos lavamos las manos, si nos hidratamos, si nos mantenemos aislados, si no saludamos de beso, ni de abrazo, ni con ningún contacto físico, y nos practicamos las pruebas cuando el personal epidemiológico lo indique, el coronavirus se puede superar. El primer caso de coronavirus en Bogotá y en Colombia se ha superado. De manera que cuidarse sí funciona. Cumplir las normas de autocuidado ordenadas por la alerta amarilla sí funciona. Pero por eso justamente es que necesitamos cumplirlas. Los demás casos, los otros 28 casos que siguen vigentes, siguen en cuidado, están siguiendo las mismas normas. De los 28, 27 están en casa, estamos haciendo cuidado domiciliario, solo una ha requerido hospitalización, dos en realidad, dos han requerido hospitalización, una paciente de mayor estuvo hospitalizada, se le hizo seguimiento, pero ya se le valoró y se le dio de alta en casa, sigue su seguimiento en casa, y otra sigue todavía hospitalizada. De manera que en los 28 casos vigentes solo hemos tenido 2 hospitalizaciones, una ya pudo ser remitida a su casa, otra sigue hospitalizada, y la primera que reportó coronavirus en Colombia, una paciente mujer de 19 años que había llegado de Milán, ya superó el coronavirus. De manera que tenemos aquí 2 noticias al tiempo. Una, el número de casos de coronavirus va a seguir creciendo. Como lo anunció y lo explicó ayer el señor presidente de la República, los casos van a seguir creciendo. Lo que estamos sabiendo hoy, fruto del trabajo muy dedicado de nuestro Instituto Nacional de Salud, que es quien verifica las pruebas, realmente el ciclo de esta enfermedad dura unos 14 días. En 14 días es posible que quien esté contagiado aparentemente no tenga síntomas, aparentemente no tenga ninguna molestia. Luego, hoy nos estamos enterando realmente de lo que empezó a pasar hace unas 3 semanas en Colombia. Estamos certificando el número de casos. El número de casos de coronavirus va a seguir creciendo, eso no es motivo de alarma, va a seguir creciendo en Bogotá y en toda Colombia. Entonces, por un lado el número de casos va a subir, pero manteniéndose en casa, cumpliendo las normas de autocuidado, ese número de casos puede ser superado. De hecho, el primer caso reportado en Bogotá y en Colombia ya fue superado. Así que autocuidarse funciona, pero hay que hacerlo masivamente. Lo tercero que quisiera recalcar el día de hoy es que nuestra prioridad hoy es cumplir, como lo debe hacer todo el país, Bogotá y toda Colombia, es cumplir las instrucciones expedidas por el señor presidente de la República el día de ayer. Señor presidente, ayer
dio 2 instrucciones adicionales. Ya había dado la de teletrabajo, ya había dado la de trabajo en casa, ya había dado las de autocuidado individual y colectivo que adoptó Bogotá por alerta amarilla. Ayer nos informó el señor presidente, a quien yo le agradezco nuevamente que haya adoptado esta medida. Este era el momento oportuno de tomar esa medida. Fue que ordenó que se suspendieran la atención en los jardines del ICBF, que los niños se mantengan en casa, tanto de jardines del ICBF como ordenó que esta semana se haga todo el alistamiento para que haya estudio en casa. Yo quiero ser clara en eso. Aquí no se han cerrado los colegios, no es que vamos a dejar de estudiar. La ley le permite al gobierno nacional tener varias modalidades de estudio. La usual y la que aplicamos casi todos los días es estudio presencial. Lo que determinó el señor presidente el día de ayer es que va a haber modalidad de estudio no presencial, pero es estudio. Desde hoy hasta el 27 de marzo estamos estudiando, solo que estamos estudiando en casa, para todo el sistema público y privado de la básica y la media. Esa fue la determinación, las 2 determinaciones más importantes del señor presidente de la República el día de ayer. Y nuestra prioridad hoy en Bogotá, e insisto, así debe ser en toda Colombia, es darle cumplimiento a esas 2 instrucciones. Como ustedes se imaginarán, es muy fácil dar una instrucción y expedir un decreto. La logística de cumplir esas 2 instrucciones requiere un tiempo y nos iremos ajustando. Por fortuna, en Bogotá, gracias a los maestros, maestras, a la iniciativa de nuestra Secretaría de Educación, ya nos veníamos preparando desde la semana pasada. Yo le quiero reiterar mi profundo agradecimiento y afecto a los maestros y maestras de Bogotá, que desde la semana pasada empezaron a elaborar las guías pedagógicas que van a requerir nuestros niños para poder hacer estudio en casa. Esas guías pedagógicas en el sector educativo de Bogotá ya están listas. Yo le quiero dar la palabra a nuestra secretaria de Educación para que nos explique en detalle entonces cómo vamos a cumplir. Yo invito a todo el país. En este momento necesitamos unidad. Cuando el presidente nos da una instrucción es para cumplirla, para enfocarnos en esa tarea. Quiero darle la palabra a nuestra secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que nos cuente cómo veníamos preparados y cómo vamos a aplicar a lo largo de esta semana, junto con los maestros y los padres de familia, las instrucciones. Muy buenos días a todas y todos. La alcaldesa ya lo comentó, Bogotá en este momento lo que está haciendo es ajustar un trabajo que venía desarrollando, pero que ya se había planeado. En ese sentido, nosotros hoy contamos con guías para todos los grados educativos. Esta semana, ¿qué vamos a hacer? Hoy, mañana, el miércoles, los papás que requieran guías físicas, los que requieran por internet no tienen que acercarse a los colegios. Los que requieran la guía física las van a recoger. Y alimentación escolar no se suspende. En Bogotá estamos preparados. Entonces les va a llegar una circular a los padres para saber cuándo tienen que ir a recoger el refrigerio para 5 días de los niños. Entonces, que eso nos quede claro. Una de las cosas que nos hace un desafío enorme, enviar a los niños a casa, no es tanto que sigan estudiando, eso es relativamente fácil. Gracias a nuestros maestros y maestras, los niños tienen guía pedagógica para hacerlo. Pero necesitamos, como muchos de nuestros niños, tenemos 2 desafíos en el sistema público. Muchos de nuestros niños no tienen conectividad digital en casa, entonces dependen de que le entreguemos en físico las guías pedagógicas. Por eso le rogamos y le agradecemos a los maestros y maestras que asistan a los colegios para poderle entregar entre hoy y el miércoles a los padres de familia esas guías pedagógicas que los padres tienen que usar junto con sus niños para poder estudiar. Y el segundo desafío grande es el de la alimentación escolar. Un porcentaje importante de los niños de Bogotá son de hogares humildes.
de hogares en condición de pobreza, cuya nutrición depende en buena medida de la alimentación escolar que reciben en el colegio. Por eso le rogamos a los padres de familia que de lunes a miércoles reciban las guías pedagógicas y de miércoles a viernes reciban la comida. Nosotros no vamos a dejar de alimentar a los niños del sistema educativo de Bogotá porque estén estudiando en casa, pero nos tenemos que organizar. Los niños se quedarán en casa, pero los padres deben recoger de lunes a miércoles la guía pedagógica y de miércoles a viernes la alimentación escolar que requerirían para toda la semana. Por ahora vamos a empezar así. Y cada semana, en la medida de lo posible, para mejorar la entrega de guías, para tener monitoreo sobre cómo van esas guías y para asegurarnos que los niños de Bogotá siguen comiendo, siguen alimentados, siguen bien nutridos, vamos a ir haciendo los ajustes que se consideren pertinentes, pero por ahora estamos allí. Muchas gracias a Edna, nuestra secretaria de Educación, y a todos los maestros y maestras de Bogotá, a los padres de familia también por su colaboración para que podamos aplicar esta medida. La segunda orden del señor presidente de la República el día de ayer fue darle la orden a los jardines del ICBF, que son del Gobierno Nacional y operan en todo el país, que cerraran a partir de hoy por cuidado, para que los niños puedan mantenerse en casa y los podamos cuidar mejor y evitemos un rápido contagio.